Dios les bendiga de una manera muy especial y están en el canal Pastora Beatriz Berroa Formación. Bendigo de una manera especial a todos nuestros hijos espirituales en las naciones. Estamos tratando algunos temas para formar algunas cosas en nuestra vida espiritual. El poco conocimiento que el Señor nos ha dado, se los pretendemos transmitir a ustedes para si le puede ser útil, si le puede ser de bendición. Sé que muchos tal vez sabrán muchas cosas que yo no sé todavía y yo conoceré algunas que usted no sabe y vamos a compartir conocimiento en esta hora y estaré continuando con la serie que tiene que ver con prosperidad o riqueza. Muchas personas tienen muchas preguntas acerca de este tema. Y una de las cosas que tenemos que saber y entender es cómo provocar que Dios me bendiga. ¿Cómo puedo yo provocar que Dios me bendiga? Génesis 14:20 dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí vemos algo porque quiero que entiendas esto. Todo en el reino de Dios se provoca. Nosotros nos colocamos en la posición donde Dios nos quiere para que Dios derrame sobre nosotros sus bendiciones. En el reino de Dios hay personas que vivirán todo el tiempo una vida de desierto y hay otros que pasarán por el desierto y vivirán en Canaán o en la tierra prometida o viviendo lo que Dios habló de ellos, y hay otros que morirán en el lugar que Dios no les habló porque no se han colocado en la posición para que Dios los pueda bendecir. Y aquí tenemos que entender que la palabra de Dios dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En otra palabra, Dios te ha bendecido. Ahora, ¿cómo yo traer lo que está en los lugares celestiales decretado para mí, traerlo a mi realidad física o a mi mundo físico? Y esto se logra cumpliendo principios. No vivimos por cómo vive el mundo, vivimos por principios, no vivimos por sentimientos, vivimos por principios. El hombre de Dios cumple principios. Y aquí vemos que Abraham viene de una gran victoria. Dice que Dios le dio a Abraham una gran victoria y Melquisedec bendijo a Dios y bendijo a Abraham y Abraham le dio los diezmos de todo. Vamos a ver en Malaquías 3 del 8 al 10 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí Dios está hablando de derramar bendición. Aquí Dios está hablando de que va a derramar bendición. Ahora la pregunta es, ¿qué es bendición? Porque hay personas que creen que bendición es dinero. No, la bendición provoca que a tu vida llegue dinero. Pero vamos a ver qué es bendición, porque quiero que podamos entender esto para poder colocarnos en la posición donde Dios nos quiere para darnos lo que nosotros queremos o la vida que Dios quiere para nosotros. Tenemos que saber, número uno, qué es bendición. Bendición. Génesis 49:28. Muerte y sepelio de Jacob. Dice, todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Aquí está la historia cuando Jacob muere, llama a sus hijos y los bendice. Quiero que entiendas que bendición es una palabra de Dios decretada sobre tu vida. Estaba establecido en la ley de Dios que el mayor bendecía a alguien menor que él. Por eso Abraham, que dice que tenía las promesas de Dios, cuando viene de la guerra, dice que le da a Melquisedec los diezmos de todo, porque él consideraba a Melquisedec superior a él y Abraham quería una bendición de alguien mayor que él. Y esto quiero que lo tenga pendiente, porque hay personas que me dicen,
Pastora, y si yo tomo mi diezmo y se lo doy a un pobre que está en la calle, no es lo mismo que si lo llevo a alguien que está en un templo, etcétera. La situación con el diezmo y la bendición era la siguiente. Había por costumbre que yo le daba mi diezmo a alguien mayor que yo en el mundo espiritual. Y esa persona, como era mayor que yo, tenía la autoridad para bendecirme. Es ahí que la palabra de Dios dice que si tú le das algo a un profeta, por cuanto es profeta, tú recibes recompensa de profeta. No fue lo mismo cuando la mujer sunamita aloja al profeta Eliseo en su casa. Ella no hubiese tenido el mismo resultado si ella aloja a un mendigo en su casa. ¿Por qué no hubiera recibido el mismo resultado? Porque al ella alojar un profeta que operaba en un nivel de autoridad y haberlo honrado, ella iba a recibir recompensa de profeta. Si ella hubiera alojado a un mendigo que también estaba bien, ella hubiese recibido la bendición de un mendigo. No sé si me puede explicar, pero esto es un código que me bendijo la vida cuando yo lo aprendí, y por eso yo comencé a ayudar al pobre y a dar limosna, pero a honrar a personas que estuvieran por encima de mí, porque si esa persona declaraba una palabra de bendición sobre mí, entonces yo iba a ser elevado. Dios me bendice por dar al pobre, pero no es la misma recompensa que recibo al bendecir a un profeta o a alguien que esté en un nivel de autoridad, y Abraham lo sabía. Oiga esto. Entonces dice que Melquisedec, rey de Salem, bendice a Abraham cuando recibe los diezmos. Lo bendijo. La bendición es una palabra decretada de alguien que tiene más autoridad que tú sobre ti. Eso es bendición. Entonces Dios bendice al pueblo. Le dice aquí, si ustedes traen los diezmos a mí, Dios le está diciendo a él, yo les voy a bendecir. Era lo que Dios le está diciendo. En otras palabras, voy a declarar una palabra sobre ti, y esta palabra es la que va a provocar todas las cosas. ¿Qué es bendición? Una palabra que alguien de autoridad desata sobre mí. Eso es bendición. Vamos a verlo. Jacob llama a sus hijos y los bendice. Y esto quiero notarlo aquí y que notes algo. Hay personas que dicen a veces, los diezmos era para los pobres. Quiero que entienda esto. Cuando aquí dice en Malaquía, dice, trae todos los diezmos. Y usted dirá, ¿no debía decir traer el diezmo? Porque los y diezmos está hablando de plural. En Israel habían 3 diezmos. En otras palabras, un judío no diezmaba solo un 10%, sino que un judío tenía 3 diezmos. En ocasiones yo he diezmado un 40%, a veces un 30% y a veces un 20% de mis ingresos. Ahora, eso fue un principio que aprendí. Y ellos tenían 3 diezmos. Estaba el diezmo que era para los levitas, el sostenimiento del templo, y los sacerdotes, porque cuando el pueblo no llevaba el diezmo al templo, los sacerdotes abandonaban el templo. Obviamente tenían que mantenerse y sostenerse y tenían familias. Entonces la presencia de Dios dejaba de descender a la tierra, porque los sacerdotes, que eran los encargados de mantener el templo y la presencia de Dios entre los hombres, tenían que abandonar ese trabajo e irse para sostener su propia vida. Un diezmo era para el sostén de sacerdotes y levitas. El otro diezmo eran para las fiestas que se celebraban en el templo y en el tabernáculo que hacían las fiestas los judíos. Y el tercer diezmo era para las viudas y los huérfanos y los pobres, el tercer diezmo. Así que las personas que dicen, y si yo agarro mi diezmo y se lo doy a un pobre, sí, pero le estás quitando el sostén que Dios dijo que era para la gente que se encargaba de tu vida espiritual, porque esto quiero que lo entienda. El pastor y el líder debe estar encargado de la enseñanza y de orar y de velar por tu alma. Y por ese trabajo, porque hay personas, por eso Cristo dijo que el obrero es digno de su salario. No puede una persona pasar el día entero predicando, el día entero atendiendo personas e irse a morir de hambre a su casa. Es injusto. Entonces, si alguien, la Biblia dice, si alguien te instruye en la palabra, tú tienes que hacer partícipe de toda cosa buena al que te instruye. Y el apóstol Pablo dijo, será gran cosa si yo
siembro entre ustedes lo espiritual y cosecho lo material. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo, yo estoy sembrando entre ustedes lo que verdaderamente vale, y si ustedes dan a cambio lo material, eso no es gran cosa. Quiero que entiendas esto. Para las personas que dicen, mejor darle el diezmo a los pobres, le estás quitando el sustento a quien te bendice por ir a dárselo a alguien que también tienes que darle, pero no esa parte, porque los judíos daban 3 diezmos. Así que anótelo por ahí. Por eso Malaquías dice, trae todos los diezmos. No dice traigan el diezmo, sino todos los diezmos, porque eran 3. Algunos judíos un poco más generosos llevaban 5. Entonces eso quiero que lo tome pendiente por ahí. Dice, bendición es una palabra que Dios declara. Cuando yo cumplo con Dios, cuando yo hago lo de lo económico, en lo económico cumplo con Dios, yo provoco que Él comience a proferir palabras a mi favor. Te voy a bendecir, te voy a prosperar, y la gente que sabe lo que le estoy diciendo sabe que inmediatamente están cumpliendo con Dios. Dios comienza a darle palabras, y esa palabra, eso es bendición. Es esa palabra la que va a provocar todo, la que va a provocar todo el cambio. Y provocamos que Dios abra su boca en bendición cuando honramos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Observe que aquí Dios le dice, pruébame para ver si yo no abro la ventana de los cielos y derramo sobre ti bendición. O sea, derramo sobre ti palabra buena en abundancia. Y es esta palabra decretada de la boca de Dios la que provoca el cambio en todo tu entorno. Quiero que note esto. Proverbio 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios está diciendo, cuando tú te colocas delante de Dios y tú lo honras a Él con lo que tú tienes, entonces Dios comienza a proferir palabras a tu favor. Y esa palabra, esa bendición que Él te está echando encima, es la que va a traer riqueza. Y esa riqueza no te va a añadir tristeza. Oiga, qué tremendo. Por eso hay que provocar que Dios nos bendiga. Ahora, ¿qué pasa si yo no provoco que Dios me bendiga? Que provoco que Dios me maldiga. Aquí dice que Dios le dice a ellos, malditos son con maldición. En otras palabras, Dios le está diciendo, yo voy a proferir palabra en contra de ustedes, porque ustedes no me han honrado. Y usted dirá, ¿cuál es el compromiso de Dios? O el deseo de Dios, porque Él no necesita lo nuestro. ¿Sabe qué era? Que la gente que Dios tenía encargado de ministrar a los hombres en la tierra, de bendecir a los hombres, había abandonado el templo, se habían ido a sus propias labores para mantener su propia vida. Y Dios le está diciendo, oye, yo contraté a esta gente, yo le dije a ellos que le iba a pagar, pero le dije a ustedes que como ustedes están en deuda conmigo, le pagaran a ellos, y ahora yo he quedado mal con los sacerdotes que yo llamé, porque ellos han tenido que irse a sostener su vida, abandonaron mi casa, me abandonaron a mí, porque ustedes no le trajeron lo que era mío, que era el pago que ellos debían recibir por su trabajo. Así que anótelo por ahí. Dice Génesis 1:22. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Aquí vemos otro ejemplo donde Dios bendice la tierra. Y la bendición no era darle nada, era declarar una palabra. Cuando hacemos lo que Dios nos manda hacer en cuanto a lo económico, provocamos que Dios comience a hablar. Dios comienza a hablar a nuestro favor, y estas palabras van a provocar cambios. Quiero que sepa algo. Hay personas que dicen esto. Dicen el diezmo o la ofrenda o qué sé yo, que era algo de la ley. No era de la ley, no era de la ley. ¿Por qué no era de la ley? Porque venía desde el principio. Usted encuentra a Caín y Abel ofrendando a Dios y dando lo mejor a Dios. ¿Quién se los enseñó? No había ningún libro escrito. Dios, desde que creó al hombre en la tierra, le enseñó que a Dios se le debía honrar con sus bienes. Luego vemos a Abraham. Abraham es antes de la ley. Abraham es el padre de la fe, el padre de todos los creyentes. Y Abraham diezmaba no por ley, antes de la ley. Estamos hablando desde el principio. O sea que para las personas que dicen que el diezmo es de la ley, no era de la ley, era desde el principio de la creación. Los hombres que temían a Dios, Abraham da los diezmos de todo a Melquisedec. Y estábamos hablando de una fortuna grandísima que le estaba dando a Melquisedec, porque él había traído mucha riqueza de las victorias que había tenido con esos 5 reyes. Esto quiero que lo observe. No era de la ley, no era de la ley, era desde el principio. ¿Qué pasa? Que Dios luego decide, bueno, lo voy a implementar como ley.
porque Dios a Abraham se lo enseña por principio, pero Dios se topa con una generación que si no lo obligaban a hacer las cosas no hacían nada. Abraham no tenía una ley que se lo impusiera, Dios se lo transmitió y Abraham lo hacía por amor, pero el pueblo de Israel, aún Dios imponiéndole castigo, eran duros para asimilar lo que Dios quería enseñarle y Dios se lo pone como ley o como mandamiento. Vemos acá hombres de Dios que diezmaron: Abraham, Jacob. Dice Hebreos 7:6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Porque cuando tú das a tu pastor, a tu líder, al ministerio que te instruye, a una persona que te aconseja, a alguien que Dios utiliza para enseñarte, entonces esa persona debe bendecirte. Y si esa persona en el mundo espiritual es superior a ti, entonces tú eres bendecido, sea con una recompensa de profeta como lo fue la mujer, la tsunamita. Pero es una ley, dice que aquí Melquisedec bendice a Abraham, declara una palabra de bendición sobre Abraham, y todos sabemos la historia de Abraham, que Abraham fue un hombre muy, muy bendecido en la tierra y vivía bajo principios. Génesis 31:1 dice, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esa riqueza. Oiga cómo le fue a Jacob. La historia de Jacob es que Jacob sale huyendo de su casa, se encuentra en un monte tirado con una piedra de cabecera, era todas sus posesiones, era esa piedra, no tenía nada y andaba huyendo. Pero como él conocía a principio y él había oído del Dios de Abraham, él le dice a Dios, Señor, mira, no tengo nada para honrarte, en otras palabras, ahora mismo no puedo provocar que me bendigas dándote algo porque no tengo que dar. Estaba con la ropa que llevaba encima. Si él hubiese tenido recursos, le hubiese dicho a Dios, mira el 10% y bendíceme o algo, pero no tenía nada. Y él le dice a Dios, escúchame lo que voy a hacer. Si tú me bendices, si me das algo, de todo lo que me dieras, el diezmo apartaré para ti. En otras palabras, te voy a honrar de lo que me des porque no tengo nada. Y dice aquí en Génesis 31:1 cómo Jacob se había enriquecido. Cómo decían los hijos de Labán que Jacob se había enriquecido, porque Dios enriqueció a Jacob. Jacob hace un voto con Dios y le dice a Dios, voy a dar el 10% de todo. No era en la ley. Jacob no estaba en la ley. Jacob estaba operando desde el conocimiento que el Eterno había transmitido a sus padres desde un principio. Por eso es que la gente de Dios y que realmente ama a Dios no tiene problema con darle a Dios un 10%. Y hay otra gente que van un poco más allá y dan mucho más, porque para ellos saben que todo lo que ellos poseen viene de Dios. La gente que tiene problema para dar son la gente que del todo no le han entregado toda su vida a Dios, toda su fuerza ni toda su mente, y no comprenden la bendición de dar, no lo comprenden, ni la bendición que Dios derrama, como lo dijo en Malaquías, sobre la gente que sabe honrar a Dios, porque Dios honra a los que lo honran. Entonces, vemos a Abraham, Génesis 13:2, cómo le fue a Jacob, que fue uno de los hombres antes de la ley que también diezmó a Dios. Le fue bien, era riquísimo. ¿Cómo le fue a Abraham? Génesis 13:2 dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Y cuando la Biblia dice riquísimo, mire, no estaba hablando de que era rico. Riquísimo quiere decir superaba a los ricos de su tiempo, porque era riquísimo. El diezmo en el Nuevo Testamento, porque vemos que el diezmo estuvo en el principio, en los tiempos de Cristo. Los judíos practicaban el diezmo y los judíos que son conocedores de los principios de prosperidad, todos diezman. Todos los libros seculares y no seculares usted va a encontrar que el dar es uno de los principios de la prosperidad, porque está en la ley de siembra y cosecha y de dar y recibir. En todos los libros de economía de cómo se prospera usted va a encontrar que la gente tiene que practicar el dar para poder prosperar. Libros religiosos y no religiosos también.
Puede leer el libro de Napoleón Hill, Piensa y hazte rico, y él dice que la caridad es uno de los principios de prosperidad. Así que téngalo por ahí pendiente para que luego no esté, ay Señor, anótame por ahí y ande con una latica pidiendo por ahí, porque Dios tiene principios que nos pueden llevar a ser prósperos en la tierra si somos fieles, porque la palabra de Dios es fiel. Dice Hebreos 7:8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Hebreos está hablando de que en el tiempo en el que ellos escribieron, en ese momento, recibían en la tierra los diezmos hombres mortales. Pero hablando de Melquisedec se refiere a uno de que se da testimonio de que vive, porque Melquisedec era un prototipo de Jesucristo. Y dice que Melquisedec recibió el diezmo, aunque en el momento en que Hebreos escribe lo recibían hombres mortales. Entonces, ¿a quiénes se le dan los diezmos? A hombres mortales. Ahora, quiero que entienda esto. La persona que recibe los diezmos, por lo menos acá en nuestra tierra donde nosotros estamos, la gente no da 3 diezmos ni 2 diezmos, sino que la gente da un solo diezmo. Como consecuencia, nosotros le enseñamos a los pastores que dirigimos y a los hijos en las naciones que el pastor debe orar a Dios para que Dios le provea de tal manera que el de los ingresos que entre a la iglesia, aparte lo de los pobres y aparte lo de los levitas o de la gente que trabaja con él en el templo, de lo mismo que es para él, Acá tenemos una división, en la iglesia puede entrar lo que entre y el 40% le pertenece a la persona que está dirigiendo la obra y el resto se va a dividir entre ayudar a los necesitados y entre la ayuda y los costos del templo. Y usted dirá, pero el 40%, a veces el 40% acá cuando pasábamos factura entraba 5,000 pesos y el 40% eran 3 pesos. Poco dinero, era muy poco dinero, digo 3 pesos por poner un ejemplo. Y había que pagar 6,000 de local y a mí me pasaban el 40% y yo decía, déjame ver, buscar prestado 3,500 que me faltan para ponerlo con esto y pagar el local. Y el pago, que era supuestamente lo que me tocaba a mí, pues se iba todo para allá porque se iba en gasto, no era suficiente. Pero aún así se hacía la división como había que hacerlo y lo de los pobres se sacaba, aunque hubiese que buscar prestado por otro lado para cubrir el costo total del local en ese momento. Como consecuencia, Dios comenzó a multiplicar la economía y a multiplicar la economía porque tenemos que saber que no podemos coger todo lo que entra. Y hay gente que dice, pero es poco. Sí, pero si no das de lo poco, entonces Dios no te va a dar lo mucho. Así que le aconsejo a mis amados colegas pastores que si le entraron 200 pesos en la iglesia paga 500 pesos, órele a Dios que le dé esos 500 pesos para pagar y agarre de esos 200 y dele a alguien algo y siembre algo, porque si se lo queda todo, no va a tener prosperidad en su vida ni en su casa. Aunque al principio hay que sacrificarse porque si entran 200 y usted tiene que pagar 500, tiene que buscar 300 por ahí, se va todo. Pero si lo entra todo y no sembró nada, entonces no va a cosechar nada. Hay que comenzar. A veces teníamos que buscar prestado para pagar y teníamos que buscar por otro lado para los pobres. Yo, préstame ahí lo de los pobres porque que no dio esto para nada. Pero hay que hacerlo y lo hacíamos así. ¿Por qué? Porque a Dios hay que mostrarle honra en lo poco y fidelidad en lo poco. Y cuando tenemos un compromiso, el apóstol Pablo decía, yo con gusto gastaré lo mío y aún mismo yo me gastaré. Y cuando le demostramos a Dios que usted no tiene los ojos puestos donde no debe tenerlo y que el dinero no es más que un simple instrumento para servir a Dios y servir a otros, entonces Dios se encarga de enviar multiplicación. Dice Mateo 23:23, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor Jesús está hablando a los fariseos y le están diciendo a ellos, ustedes son muy minuciosos, ustedes diezman hasta de las pequeñas hortalizas, del comino, del eneldo, de las especias pequeñas, todos son muy minuciosos, pero se olvidaron de lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia. Jesús da a entender
que más importante que dar es la justicia y la misericordia. Por eso no estoy de acuerdo. Y se lo digo a mis amados hermanos en el Señor, a los que se están levantando, a los pastores, no estoy de acuerdo que usted menosprecie a una persona porque no diezma, que lo excluya de la congregación porque no diezma, porque la gente no vale por lo que da, vale por lo que es. Ahora, esa persona lo que delante de Dios va a tener una vida totalmente miserable económicamente, no está en la lista de los que serán prosperados por Dios, pero ese es consecuencia de él y Dios, pero el alma que la persona tiene no tiene nada que ver con lo que da. Así que eso téngalo pendiente para que no vaya, no, que este sí, que este no, porque este dio y porque este no dio. Ya ese es un compromiso de Dios con ellos. Uno va a tener una vida más abundante, el otro va a tener una vida más miserable, pero nada que ver que haya que rechazarlo por esa causa. Entonces, eso tómelo pendiente. Cristo le dice aquí a ellos que ellos dejaban lo más importante de la ley, que era la misericordia y la fe y la justicia. Y él le dice al final, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Lo que Jesús le está diciendo, era necesario diezmar sin dejar la justicia y la misericordia. Tiene que tener eso pendiente y lo está hablando Jesús. ¿Por qué? Entendemos porque hay personas que dicen, no, que Cristo no diezmó, señores. Vamos a ver que sí lo hizo. Sí lo hizo. Porque Jesús no se detiene a hablar mucho de lo que era el diezmo. Porque la nación judía es diezmadora por... Mire, de formación y de fondo. La mayoría de los judíos les gusta diezmar porque eso les garantizaba a ellos que la economía de ellos fluyera. Observe que los fariseos podían estar fallando en todo lo otro, pero en el diezmo eran minuciosos. Y económicamente los fariseos siempre estaban bien posicionados y siempre tenían buena economía porque ellos recibían de Dios lo que ellos sembraban y eran buenos sembradores económicamente. Daban mucho y sembraban mucho. Observe que el fariseo se para orando con él mismo delante del publicano y dice, yo doy diezmo de todo lo que gano. Yo no soy como este publicano. Observe por qué Jesús no habla acerca del diezmo detenidamente, porque no era necesario. Aún los fariseos que estaban lejos de Dios eran muy diezmadores y los justos ni se diga. Entonces Dios no llovía sobre mojado, no había la necesidad. Y él le dice aquí a ellos, ustedes tenían que diezmar como diezman, pero sin dejar la justicia y la misericordia, que es lo más importante de la ley. Porque entre todo hay cosas más importantes. ¿Qué es más importante? ¿Lo que una persona da o la persona? La persona es más importante. ¿Qué es importante? ¿Lo que una persona puede dar al reino de Dios o el alma de la persona? El alma de la persona es más importante. Por eso la persona debe preocuparse en dar, pero también usted debe preocuparse en el alma de esa persona, sin importar que dé o no dé nada. Así que eso grábelo por ahí para que su corazón no se vaya a poner donde no debe estar y luego sea azotado con muchas tragedias. Lucas 18:12. El fariseo dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, de todo. Todo judío diezma. Entonces tenemos que entender algo. ¿Por qué Jesús diezmó? Número 1, nuestro amado Yeshua HaMashiach era judío. Literalmente no israelita, no, judío de la tribu de Judá. Y todo judío diezmaba. Otra situación por la cual diezmaba y debemos diezmar, somos descendientes de Abraham. Debemos imitar la fe de Abraham y debemos tomar los principios que tenía Abraham. Abraham tenía mucho y Abraham aplicaba principios. No se lo impusieron por ley, lo hizo por amor. Porque algo que le enseño acá a los hermanos es que usted debe dar por amor. Y si no quiere dar, pues no dé. Pero sepa que no va a cosechar al igual que los que tienen amor para dar. No va a cosechar igual. Ni va a cosechar igual gracia. Ni va a cosechar igual economía. Porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar. Pero no es por eso que usted es menos, ni que usted no que va a tener una condición menor. Que cuando usted necesite socorro y necesite activar la promesa de Dios sobre su vida y reclamar a Dios por algo, por una promesa, Señor, yo te cumplo, no va a poder ir decir yo te cumplo. Eso sí, pero de que usted vale para Dios igualito que uno que da. Y eso quiero que lo tenga pendiente. Número 1, razón por la cual Jesús diezmó, era judío de la tribu de Judá. Y la palabra de Dios dice
que Jesús cumplió la ley. Y yo quiero que usted entienda que uno de los principios o de los misbot, si usted quiere decirlo, de la ley o de la Torah, era que había que cumplir a Dios con los diezmos y con lo establecido por Dios. Entonces, si la palabra de Dios dice que Jesús cumplió la ley, no que la barajó, no, en todo, él dijo ni una jota, ni una tilde pasará hasta que todo se cumpla. Nuestro amado Yeshua HaMashiach, el Mesías, Jesús, como usted le quiera llamar, el Adón, el Rey de Reyes, cumplió la ley. Entonces, si Jesús en su vida cumplió la ley, eso quiere decir que sí diezmó, porque el diezmo en ese momento era parte de la ley. Cuando en el principio lo establecieron, luego en la ley lo establecieron, y cuando él vino en la tierra le dijo a los fariseos, ustedes tenían que hacer esto sin dejar de hacer aquello. Y él cumplió la ley. Jesús le dijo al fariseo que era necesario que tuviera justicia y misericordia sin dejar de diezmar. Entonces, si nuestro amado Salvador cumplió la ley, y cuando dice cumplió la ley, no está diciendo la eliminó, está diciendo, él nos demostró a nosotros que los mandamientos de Dios se pueden cumplir. Él nos demostró a nosotros cómo se cumplen los mandamientos de Dios para que nosotros sigamos sus pisadas. Ahora voy a concluir con esto, sépalo. En la escritura vemos que Abraham, sin tener ley, de corazón diezmó a Dios. Jacob de corazón diezmó a Dios. A Dios le gustó y lo implementó en la ley. La iglesia primitiva, escúcheme, en una ocasión alguien me dice, pastora, ¿y por qué mejor? Porque en la iglesia primitiva todo era mejor. ¿Y por qué no se le dice a la gente mejor que no diezme y que haga como la iglesia primitiva? Y yo lo miré y le dije, no te conviene que se haga como la iglesia primitiva. Y él dice, ¿por qué? Digo, porque la iglesia primitiva daba todo lo que tenía. En otras palabras, en la ley, la gente daba el 10%. La iglesia primitiva daba todas sus posesiones, daba el 100%. Entonces, como estamos en una esfera, en una temporada, dice que todos vendían sus posiciones, todo, se lo daban a los apóstoles. Eran súper mega más generosos que los de la ley, iban mucho más allá, porque Jesús le había dicho, si la justicia de ustedes no supera a los de los escribas y fariseos, ustedes no se pueden salvar. Entonces, no conviene que sea como la iglesia primitiva, porque nadie está dispuesto a darlo todo. Ahora, lo que sí es que usted debe tener en el corazón dar para Dios. Si usted quiere dar el del diezmo, si no lo quiere dar, pues no lo dé. Y yo le voy a decir algo, hay gente que dice, no, que este se lo va a llevar. Olvídese que eso es simplemente una promesa para una cosecha de vida en la tierra y cada quien siembra lo que quiere cosechar. ¿Usted no quiere cosechar? Pues no siembre. Así de simple, no tiene que volverse loco, porque cada quien, ahora yo cuando me convertí, que le dije al Señor, no, yo no quiero vivir aquí en la tierra en la punta de una aguja toda la vida. Si tu ley ofrece principios por los cuales yo puedo tener una vida en victoria y una vida cómoda, dime cuáles son y allá vamos. Y comencé a descubrir qué hacían esos hombres del pasado, que podían ser riquísimos y tener una relación con Dios extraordinaria, y Dios hablar de ello de esta manera. Comencé a escudriñar su conducta y me di cuenta que todos tenían principios en común. Daban a Dios de su economía, honraban a Dios, cumplían su palabra, eran gente de fe. Y digo, yo tengo que caerle atrás a esta gente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que miremos el resultado de la conducta de la gente que nos dirige y que imitemos su fe. Y yo estaba viendo que mis dirigentes se estaban cayendo, se estaban muriendo de hambre, el otro se está muriendo por allí, el diablo se lo está llevando por aquí. Y digo, esta gente no están aplicando principios, porque esta gente de la Biblia tenía otra vida, tenía otro estilo de vida. Entonces comencé a averiguar qué hacía Job antes de estar arruinado, qué hacía Jacob, qué hacía Abraham. Y me di cuenta que todos tenían el mismo patrón, honraban a Dios con sus bienes, tenían una fe extraordinaria y le eran fieles y obedientes a Dios en todo. Entonces eso es simple. Así que este fue el tema, cómo provocar que Dios te bendiga, cómo provocar que Dios te bendiga. Y los que son pastores, no force a nadie a dar, no lo force. Cada quien del corazón debe proponer a Dios lo que quiere dar a Dios. En una ocasión le dije a los hermanos, Dios lo va a hacer como quiera, conmigo o sin mí. Ahora Él me ofrece a mí el privilegio de ser parte, porque yo quiero que usted sepa, cuando Dios quiere hacer algo, lo va a hacer. Ahora, si Él me ofrece a mí el privilegio de ser parte, de patrocinar su reino, de ayudar a alguien, y Él me quiere dar a mí el honor,
¿Cómo no lo voy a tomar? Porque yo sé que Él puede hacerlo y trae a cualquier bien al ratico, lo resuelve solo. Y hay gente que se alegran y dicen, ay, qué bueno, lo hizo solo. Yo no me alegro, digo, por Dios, no pude poner ni un centavo. Me siento mal. ¿Por qué me siento mal? Porque yo quiero ser parte de lo que el Padre hace en mi reino, porque es su reino y es tu reino. Nosotros somos hijos del Rey y herederos del Rey y coherederos con Cristo de este reino. Así que Dios le bendiga y que Dios te guarde. Shalom.